El próximo 1 de septiembre, es decir, dentro de 52 días, tomará posesión la 64 legislatura del Congreso de la Unión y como decisión de los votantes en la elección del pasado domingo 1 de julio, pues los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia tendrán una mayoría pues no vista en muchísimo tiempo en el Congreso de la Unión, 69 senadores y 310 diputados. Vamos a hablar sobre pues lo que viene en el panorama legislativo con Martí Batres, quien es senador electo por la Ciudad de México por parte de Morena. ¿Cómo estás, Martí? Buenos días. Pascal Beltrán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo la ves, Martí? ¿Cómo ves pues el trabajo legislativo que se viene? Pues ha habido todo tipo de comentarios, como tú lo sabes, que por la gran mayoría que van a tener, pues no necesitarán negociar nada con la oposición. ¿Tú cómo ves? Tú que tienes experiencia, has estado en la oposición, has encabezado bancadas. ¿Cómo ves el panorama del arranque de la legislatura? Me ha tocado encabezar bancadas de la oposición y Sí, bancada mayoritaria. sí, De correcto. hecho, fui presidente en la Asamblea Legislativa, en la primera mayoría que tuvo la izquierda en el país. Así que has tenido las dos. He tenido las dos experiencias. Sí. Ahora, yo considero que las mejores decisiones son las que van por consenso. Ujú. Alguna vez en la Asamblea Legislativa aprobamos unas reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las aprobamos por consenso. Las enviamos al Congreso de la Unión para su ratificación y entonces dijimos, estas propuestas van con la fuerza del consenso. Ujú. Es decir, la fuerza del consenso es una fuerza superior a la mayoría. Siempre será mejor, aún teniendo mayoría legislativa, buscar acuerdos, consensos, con unos, con otros o con todos. O sea, va a haber ese esfuerzo de construir con las bancadas de la oposición un consenso en torno, pues me imagino, del presupuesto, bueno, del paquete económico y de las diferentes leyes, de las diferentes iniciativas que se vayan proponiendo. Sí, yo visualizo en términos cronológicos lo Ujú. que viene de esta manera. Sí. Tenemos el asunto de la austeridad interna del Senado, Ujú. están las iniciativas que tienen que presentarse para modificaciones en la ley orgánica de la administración pública, por ejemplo, para crear la Secretaría de Seguridad Pública Ujú. y otras propuestas de modificación que pudiera tener el gobierno o el próximo gobierno, pero que todavía no toma posesión. Y luego está el tema del paquete económico. Ujú. Digamos que son los tres grandes momentos inmediatos. Ujú. En esos, pues vamos a hacer planteamientos y vamos a buscar los acercamientos con otras fuerzas políticas. Oye, quien vaya a ser el coordinador de Morena, creo que va a tener un poder muy grande dentro del Senado porque estaba yo revisando la ley orgánica del Congreso de la Unión y solamente los partidos que tienen 25% de los integrantes del Senado, su coordinador puede encabezar la Junta de Coordinación Política, es decir, pues prácticamente durante 6 años así será, con un mismo partido al frente de la Junta. ¿Cómo ves ese panorama, Martí? Bueno, pues así está hecha la ley. Ujú. No nos hemos acercado al contenido de la misma, no conocemos puntos de vista al respecto, pero pues vamos a hacer el análisis de cómo están las cosas. Bien, oye, tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado, que mañana los legisladores de Morena se reúnen con el virtual presidente electo. Sí, Ujú. sí, vamos a tener reuniones los diversos legisladores de los distintos niveles. Bueno, ¿habrá ahí avance en las prioridades legislativas o digamos es apenas una primera reunión de acercamiento, de conocimiento de lo que serán eventualmente las bancadas que surgieron de la coalición Juntos Haremos Historia? Es una primera reunión, Ujú. sobre todo de reflexión sobre el significado y la importancia de un triunfo tan fuerte como el que hubo el pasado 1 de julio. Sí. Cabe decir que siempre estuvo en el centro, como sucede en nuestro país en estas elecciones, Ujú. el tema de la disputa presidencial.
Pero para la sociedad mexicana también estuvo el tema del Congreso. Incluso aunque hubo llamados al voto dividido y de personalidades con peso político, la gente decidió que también había que cambiar la correlación interna del Congreso. Yo tengo mi lectura al respecto. Pienso que se tomaron muchas decisiones que constituyeron costos sociales muy elevados y que la gente de alguna manera quiere poner un alto a estos costos. Entonces, habrá que hacer una agenda legislativa con una orientación diferente. Bueno, oye, por último, un tema pues que se ha estado discutiendo mucho, el de la eventual creación de una fiscalía independiente. Esto que se quedó a medias, como tú lo sabes, en el Congreso de la Unión. No se ha acabado de aprobar la ley orgánica de la nueva fiscalía porque apenas 11 congresos estatales han aprobado lo de la cancelación del pase automático. Todo está un poco congelado. ¿De qué forma lo van a retomar este tema de la fiscalía una vez que arranque la 64 legislatura? Bueno, tú has escuchado nuestros puntos de vista. No han sido en el sentido de que la fiscalía se designe en el Congreso, excluyendo al Ejecutivo, sino más bien, sobre todo lo que nos interesa es que el fiscal sea honesto. Eso es lo más importante. Creo que hay un debate falso alrededor de este tema, porque tiende a considerarse que si en el seno del Congreso se realiza la designación sin intervención del Poder Ejecutivo, entonces ya tenemos una fiscalía autónoma, y no es así. Hay muchas designaciones que se hacen en el seno del Congreso y que son controladas por grupos políticos, por partidos políticos o por grupos de interés. Ahí están los ejemplos de diversos órganos presuntamente autónomos y de otro tipo de designación. Y en cambio también ha ocurrido, no siempre tampoco, que hay propuestas del Ejecutivo que en su momento se han ratificado por el Poder Legislativo y que han sido buenas. Entonces, ¿qué es lo fundamental? No es el camino para hacer la designación, sino el perfil de la persona designada. Eso es lo fundamental y eso es en lo que queremos poner acento. Ahora bien, el fiscal tiene que acompañar toda la lucha en materia de seguridad, y esto es un tema importante. No puede estar enfrentado al Ejecutivo, porque finalmente una de las cosas que más le va a reclamar la sociedad mexicana al nuevo gobierno es seguridad. Así de que yo creo que tiene que haber un esquema de colaboración importante entre el fiscal y el gobernante del país, el presidente de la República. ¿Tú sí crees posible entonces que surgiendo de una terna propuesta por el presidente, el primer fiscal general de la República tenga un grado, pues no sé si llamarle de autonomía, de criterio propio frente al presidente de la República, que no implique, como tú lo dices, un enfrentamiento, pero sí que tenga su propio criterio? Yo creo que sí, por dos razones. Primero, por los perfiles que se van a plantear, y segundo, porque en el procedimiento de designación interviene tanto el Ejecutivo, pero también el Legislativo. Finalmente es el Legislativo el que haría la designación final. Y no importando, Martí, que como hemos dicho desde el principio de esta entrevista, pues las bancadas surgidas de la coalición Juntos Haremos Historia tienen una amplia mayoría en las dos cámaras. Bueno, eso incluso nos da la razón en este caso concreto, ¿no? Quiere decir que de cualquier manera el peso fundamental de la responsabilidad política va a estar en una fuerza determinada. Pues aun bien, si fuera la designación exclusivamente desde el Congreso de la Unión o desde el Senado. Claro, sería el mismo caso. Pues Martí, sería la misma fuerza política la que cargaría con la responsabilidad.
esencial de la decisión. Pero bueno, ahí hay que revisar el tipo de mayorías que tienen que tomar la decisión. Creo que no está mal el mecanismo de que el presidente proponga una terna. Una terna. Pues bien, Martí, creo que esto apenas empieza. Me parece que habrá muchas ocasiones de comentar sobre temas legislativos y ojalá podamos mantener abierto este canal. Yo quiero agradecer, como siempre, tu buena disposición de conversar con nosotros. Siempre vamos a estar abiertos. Ahora más, tenemos mucho que informar de lo que vayamos pensando, planeando y haciendo. Pues estaremos entonces comunicándonos. Gracias, Martí. Gracias, Pascal. Gracias. Martí Batres, senador electo por la Ciudad de México.